¿Cómo es posible que uno de los genios más brillantes de la historia, el hombre que iluminó al mundo con su visión, terminara sus días solo, incomprendido y sin un centavo en una habitación de hotel en Nueva York? Nikola Tesla no fue un inventor cualquiera. Fue el arquitecto de la era eléctrica, el soñador que se atrevió a mirar más allá de lo que los ojos podían ver. Sus ideas dieron forma a la revolución tecnológica que abrió las puertas del siglo XX. Sin embargo, su vida no estuvo marcada por la gloria que merecía, sino por una lucha constante contra la adversidad, la envidia y la incomprensión de su tiempo. Y aquí está la paradoja. Mientras el mundo disfrutaba de sus inventos, Tesla cargaba con una batalla silenciosa, un camino lleno de sacrificios que lo llevaría a un destino inesperado. Hoy no vamos a recordar solo al inventor. Vamos a descubrir al hombre detrás del mito, al visionario cuya tragedia encierra una lección poderosa para todos nosotros. Porque la verdadera historia de Tesla no es únicamente de derrota, sino un llamado a todos los que alguna vez soñaron más grande de lo que el mundo estaba preparado para aceptar. ¿Quieres saber cómo un hombre que parecía destinado a ser eterno terminó viviendo en el olvido? ¿Y por qué, a pesar de eso, su legado sigue vivo? Quédate, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará para siempre la forma en que ves el éxito, la adversidad y la grandeza. El 9 de julio de 1856, una poderosa tormenta eléctrica estalló sobre el remoto pueblo croata de Smiljan. Bajo un cielo negro de medianoche, iluminado por destellos de luz eléctrica y rodeado por el sordo retumbar de los truenos, nació un bebé. La partera retrocedió con miedo, advirtiendo que el rayo había señalado un mal presagio. Declaró: «Este niño será un hijo de la oscuridad», a lo que la madre respondió: «No, será un hijo de la luz». Esto no es un cuento de hadas, es solo el capítulo de apertura de la dramática historia de Nikola Tesla, una figura mística y un excéntrico inventor que llegaría a dominar el poder del rayo e iluminar el mundo con energía eléctrica. Aquí, en el siglo XXI, todavía dependemos de las innovaciones de Nikola Tesla para alimentar nuestra vida diaria. La electricidad que fluye de los enchufes de tu casa está ahí gracias al trabajo de Tesla con la corriente alterna, o AC. La primera red eléctrica establecida en Norteamérica se construyó con un sistema completamente diferente llamado corriente continua, o DC. Esta era una tecnología impulsada por nada menos que el legendario Thomas Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, y de, como un centenar de otras cosas increíblemente útiles. La corriente continua de Edison fue revolucionaria y reemplazó las linternas alimentadas por gas de la gente con el suave resplandor de las bombillas incandescentes. Pero este flujo directo y unidireccional de corriente eléctrica tenía un defecto fundamental: su incapacidad para convertirse a voltajes más altos o más bajos. El bajo voltaje necesario para alimentar las luces eléctricas domésticas de Edison solo podía transmitirse a distancias relativamente cortas, lo que requería construir una alta densidad de estaciones generadoras en medio de los barrios urbanos. La corriente alterna defendida por Nikola Tesla tenía la ventaja de poder convertirse de alto a bajo voltaje mediante un transformador. Esto permitió la transmisión de electricidad a larga distancia a través de redes de alto voltaje, que luego se convertían en subestaciones más pequeñas a una red de distribución de bajo voltaje para uso doméstico. Podemos ver esto en funcionamiento en nuestra red eléctrica moderna. Los postes de madera que bordean las calles llevan el sistema de distribución de bajo voltaje, mientras que esas gigantescas estructuras metálicas llevan las líneas de transmisión de alto voltaje que conectan ciudades y pueblos con estaciones generadoras distantes. Entre las invenciones principales de Tesla estuvo el motor de inducción de AC. Él fue la primera persona en convertir la electricidad de corriente alterna en trabajo mecánico, mediante el uso de un campo magnético giratorio para hacer rotar el eje motriz de un motor eléctrico. El trabajo de Tesla con generadores de AC lo llevó a crear las enormes turbinas que aprovechan la fuerza de las cataratas del Niágara y suministran energía hidroeléctrica limpia
a millones de personas. Esta tecnología sigue siendo de uso muy extendido hoy en día. Encontrarás el motor de Tesla en tu lavadora, ventilador de techo y secador de pelo, entre incontables otras herramientas y electrodomésticos. Cuando Elon Musk lanzó su primer vehículo eléctrico en 2008, tomó prestado el nombre del gran inventor para el título de su empresa. Pero Elon también colocó el motor de inducción AC de Tesla en el corazón de cada vehículo Model S y Model X. Crecer no fue un tiempo fácil para Nikola Tesla. Mostró señales de su talento intelectual incluso siendo muy joven. Podía resolver complejos problemas de matemáticas en su mente con tal eficacia que sus profesores asumían que debía estar haciendo trampa. Tesla desarrolló rápidamente memoria eidética, que básicamente significa que podía recordar en vívido detalle todo lo que alguna vez le mostraron o enseñaron. El joven Nikola también se benefició de una poderosa imaginación que traía imágenes luminosas al ojo de su mente. La fascinación de Tesla por la electricidad comenzó temprano en su niñez, cuando provocó chispas de electricidad estática en el pelaje de su gato. Nikola estaba desesperado por entender cómo se creaban esa luz y ese sonido. Sin embargo, la tragedia golpearía temprano a la familia Tesla. En 1863, a la edad de 7 años, Nikola presenció la violenta muerte de su hermano mayor en un accidente de equitación. Relatos parecen indicar que este trauma probablemente causó un desequilibrio en la poderosa pero aún en desarrollo mente de Nikola Tesla. Su vívida imaginación se tornaría alucinatoria e incontrolable, y a veces el niño luchaba por distinguir la imaginación de la realidad. Aún más inquietante, a medida que crecía, Tesla desarrolló rápidamente una inusual cadena de fobias y fijaciones. Odiaba cuando las mujeres usaban perlas y le repugnaba el cabello. Tesla contaba obsesivamente sus pasos durante el día y medía el volumen de cada comida que comía. Contra todo pronóstico, el joven Tesla aprendió a canalizar el poder errático de su mente y a aplicar su vibrante imaginación para crear nuevas ideas e invenciones. Incluso mucho más tarde en la vida, Tesla rara vez hacía dibujos o diagramas de sus inventos. Era capaz de diseñar, probar y ensamblar una máquina compleja completamente dentro de su propia mente. A pesar de su aptitud natural para las matemáticas, la física y la ingeniería eléctrica, el padre de Nikola empujó a su hijo a estudiar teología religiosa, con la expectativa de que continuaría el legado familiar de sacerdocio y servicio a la iglesia. El punto de inflexión para el joven Nikola Tesla llega a los 17 años. Al regresar a casa del seminario, Tesla contrae un grave caso de cólera y permanece postrado en cama en la casa de sus padres durante 9 meses. Temiendo el borde de la muerte, su padre promete desesperadamente que, si puede recuperarse de la enfermedad, entonces a Nikola se le permitirá estudiar ingeniería en la universidad. Obviamente, Tesla sobreviviría a su roce con la muerte, y su padre honraría su trato de enviar al adolescente Nikola a la mejor escuela técnica de Austria. Pero aún quedaba un obstáculo más por superar. Como joven del Imperio Austrohúngaro, Tesla estaba obligado a pasar 3 años en el servicio militar. Dada su salud física debilitada, el padre de Nikola no creía que su hijo sobreviviera a un periodo en el ejército, así que Nikola fue enviado lejos para evitar el reclutamiento. Escapó a las escarpadas montañas del centro de Croacia. Tesla llevó solo una mochila de cazador y un fajo de libros, incluido su autor favorito, Mark Twain. El propio relato de Tesla diría que esta conexión con la naturaleza lo fortaleció en cuerpo y mente. Para 1865, Nikola Tesla finalmente había llegado a la Escuela Politécnica de Austria para estudiar ingeniería. En su primer año, Tesla no se perdió una sola clase. Obtuvo las calificaciones más altas posibles y se sabía que estudiaba de 3 a.m. a 7 p.m. todos los días. El profesorado incluso expresó a su padre su preocupación de que el joven trabajaría hasta la muerte. Además de su estudio casi constante, Tesla también encontró tiempo para comenzar sus primeros experimentos con electricidad de corriente alterna. Empezó a entrar en conflicto con sus profesores, que no creían en las teorías de Tesla para mejorar el motor de corriente continua
induciendo un campo magnético giratorio. Al final de su segundo año, Tesla había perdido por completo el interés por la escuela. Sus calificaciones habían disminuido y ahora llenaba su tiempo con el juego en lugar del estudio. Para el tercer año, Tesla había perdido su beca, reprobado sus exámenes y abandonado la universidad. Tesla dejó Austria derrotado y terminó en Maribor, Eslovenia, donde pasó la mayor parte de su tiempo entregándose a su vicio en un pub llamado El Campesino Feliz, jugando partidas de cartas y ajedrez por dinero. Esto continuó durante un año, hasta que Tesla fue detenido por la policía y deportado de Eslovenia de vuelta a Croacia, donde regresó con su familia. Poco después del regreso de Nikola, su padre contrajo una enfermedad desconocida y murió inesperadamente a los 60 años. En un último intento por evitar que el potencial de Nikola se desperdiciara, sus tíos le proporcionan el dinero para dejar Croacia de una vez por todas. Viaja a Praga y llega a la Universidad Carlos Ferdinando. Tesla no tiene las calificaciones para matricularse en la universidad, pero asiste como oyente a las clases y pasa su tiempo en las bibliotecas y cafés de la ciudad, absorbiendo tanto conocimiento como su hiperactiva mente puede adquirir. En 1881, Tesla comenzó su carrera temprana como jefe electricista en la central telefónica de Budapest, en Hungría. Allí es donde Tesla empieza a innovar, creando numerosas mejoras al equipo de telecomunicaciones existente e incluso desarrollando su propio dispositivo amplificador de señal. Incluso con una carrera exitosa en marcha, Tesla no puede sacudirse su obsesión por la corriente alterna. Dedica todas sus horas no laborales a desarrollar el motor de inducción. La tarea lo consume hasta el punto de que Tesla sufre una completa crisis nerviosa en 1882, que nuevamente lo llevaría cerca de la muerte. Una vez más, Tesla se recuperaría y encontraría su fuerza en la naturaleza. En un paseo por el parque de la ciudad de Budapest, con su amigo cercano Anthony Szigeti, de repente, el diseño de su motor de inducción le llegó en una visión, viendo la máquina cobrar existencia ante sus ojos. Tesla tomó un palo y dibujó un diagrama del motor en la arena para mostrarle a su compañero lo que acababa de crear. Al año siguiente, Tesla y Szigeti se trasladarían a París y tomarían empleos en la recién formada Continental Edison Company. A Tesla lo pusieron a trabajar instalando sistemas de iluminación eléctrica en la Ópera de París. Tesla continuó su innovación incansable y rápidamente presentó su propio plan para mejorar los diseños mecánicos de Edison, el cual fue aprobado por la empresa. En 1884, Nikola Tesla llegó a Estados Unidos para finalmente conocer a Thomas Edison y proseguir su trabajo en el campo de la energía eléctrica. Tesla fue personalmente recomendado por uno de los amigos más cercanos de Edison, Charles Batchelor, quien escribió en la carta de referencia de Nikola: «Conozco a dos grandes hombres. Uno eres tú, Thomas Edison, y el otro es este joven». Como de costumbre, el viaje de Tesla a Estados Unidos fue otra lucha. A bordo del barco lo robaron, quitándole su dinero y la mayoría de sus pertenencias. Luego, en medio del Atlántico, estalló un violento motín entre la tripulación y Tesla estuvo a punto de ser arrojado por la borda. Llegó a la ciudad de Nueva York con la ropa puesta, 4 centavos en el bolsillo y unos pocos libros de poesía. Aún así, Nikola no se desanimó. No perdió el tiempo y fue directamente a ver a Edison el mismo día que llegó a Estados Unidos. Thomas Edison vio el potencial en Tesla y lo contrató en el acto, aunque inmediatamente desestimó cualquiera de las teorías de Tesla sobre la corriente alterna. Tesla se puso de inmediato a trabajar arreglando motores y generadores de DC averiados. Rediseñó 24 tipos diferentes de máquinas que se convirtieron en estándar y reemplazaron a los originales creados por el propio Thomas Edison. Incluso mientras trabajaba para la empresa eléctrica alimentada por DC de Edison, Tesla continuó defendiendo la corriente alterna y en 1885 se le dio la oportunidad de iniciar su propia operación. La Tesla Electric Light Company fue financiada por inversionistas que esperaban que Tesla desarrollara un sistema mejorado para farolas de arco eléctrico alimentadas por corriente alterna de alto voltaje
en el cercano estado de Nueva Jersey. Tesla inventó una farola nueva, única y hermosa, con ajuste automático para la máxima eficiencia. La ingeniería y el diseño fueron un éxito rotundo. Sin embargo, en el primero de lo que se convertiría en muchos ejemplos, se demostró que Tesla era mucho mejor científico que hombre de negocios. Cuando Nikola presionó por más dinero para desarrollar el nuevo motor de AC y el equipo de transmisión eléctrica, los inversionistas se volvieron contra él, retiraron su financiación y se llevaron consigo las patentes de las lámparas de arco, dejando a Tesla con nada más que certificados de acciones sin valor como muestra de su trabajo. Habiendo renunciado a la empresa de Edison, Tesla volvió a otro punto bajo en su vida. El hombre más inteligente de Nueva York pasó el invierno de 1886 y 1887 cavando zanjas por $2 al día. En la primavera de 1887, Nikola Tesla finalmente tuvo un golpe de suerte. Después de demostrar su motor de inducción de AC a un par de ricos capitalistas de riesgo, se financió la Tesla Electric Company, y a Tesla se le otorgó su propio laboratorio en la esquina de Liberty y Broadway, en la ciudad de Nueva York. Fue allí donde Tesla creó su primera obra maestra, un artículo titulado Un nuevo sistema de motores y transformadores de corriente alterna. El plan de Tesla delineó todo lo que se convertiría en la red eléctrica moderna, y se le dio la oportunidad de presentar su trabajo al American Institute of Electrical Engineers, en la Universidad de Columbia. Tras esto, Tesla pudo vender patentes de su sistema de AC a George Westinghouse por $25,000 en efectivo, $50,000 en acciones y una regalía de $2,50 por caballo de fuerza por cada motor eléctrico producido. Westinghouse quedó impresionado por la innovación de Tesla y fue el primero en creer verdaderamente que la corriente alterna alimentaría a Estados Unidos. Tesla pasó un año en Pittsburgh, en la sede de Westinghouse Electric Company, donde finalizó el diseño de los motores, transformadores y generadores de corriente alterna. A medida que Westinghouse extendía la energía AC por la costa este, Thomas Edison se negó a dejar que sus sistemas de corriente continua cayeran sin luchar. Esta era llegaría a conocerse como la guerra de las corrientes. No hay nada fundamentalmente malo con la DC, y todavía tiene muchas aplicaciones importantes en el mundo moderno. Las baterías producen corriente continua, y la mayoría de los pequeños dispositivos electrónicos requieren que la energía AC se convierta en DC. Piensa en cualquier cosa que enchufes y que tenga un ladrillo o una caja en el cable de alimentación. Eso convierte AC de nuevo a DC. Lo que no funciona con DC es la generación y transmisión de electricidad a gran escala. Bajo el sistema de Edison, tenía que haber una estación generadora a carbón por cada 2 millas de cable eléctrico, y la energía de bajo voltaje suministrada a los hogares era suficiente solo para alimentar la bombilla de Edison y poco más. Aún así, a pesar de los defectos obvios, Edison defendió su posición e intentó inclinar la opinión pública en contra de la AC, señalando los peligros de la transmisión de alto voltaje, lo cual es un punto razonable. Los estándares de seguridad no eran muy altos a fines de 1800, y la gente a menudo resultaba electrocutada por líneas sueltas. Pero esa transmisión de alto voltaje permitía que la AC fluyera por millas en todas direcciones y alimentara todo, desde tranvías hasta lámparas. Existen informes contradictorios sobre Edison realizando una serie de experimentos aberrantes en los que electrocutaba animales con alto voltaje de AC para probar el peligro. También es posible que Edison promoviera la introducción de la silla eléctrica como una nueva forma de pena capital y recomendara usar generadores de AC de Westinghouse para administrar la descarga fatal, solo para subrayar el potencial asesino de la AC. En medio de toda esta locura, Edison Manufacturing Company lanzó un filme documental titulado Electrocuting an Elephant, electrocutando a un elefante, donde, sí, realmente lo hicieron. El punto más alto de la carrera de Nikola Tesla llegaría en la década de 1890. A lo largo de ese decenio, acumularía hitos y descubrimientos, pero a un costo. Tesla usó su pago de Westinghouse
para establecer un gigantesco nuevo laboratorio en el barrio de Tribeca, en Nueva York, ocupando todo un piso de un edificio de 6 plantas. Allí, Tesla realizaría algunos de sus mayores logros, entre ellos la lámpara fluorescente y los tubos de neón. Utilizando corriente alterna de alta frecuencia, Tesla podía energizar ciertos gases y llevarlos a un estado de incandescencia, 2 más de sus inventos que aún se usan ampliamente hoy. Para 1891, Tesla comenzaba a experimentar con iluminación eléctrica inalámbrica. Al emitir corriente alterna de altísima frecuencia y alto voltaje a través del aire, Tesla podía iluminar tubos de gas fosforescente. Imagina que tienes un tubo fluorescente simplemente apoyado sobre un escritorio. Accionas un interruptor al otro lado de la habitación y el tubo se enciende por sí mismo. Para hacer esto posible, el inventor desarrolló su homónima bobina de Tesla. Hoy las conocemos mejor como máquinas de rayos. Probablemente has visto una en un museo de ciencia y se han vuelto bastante populares en eventos como Coachella y Burning Man. Lanzar rayos es definitivamente una característica llamativa de la bobina de Tesla, pero en realidad no fue para eso que se diseñaron. Una bobina de Tesla es un transformador resonante. Genera electricidad AC de alto voltaje y alta frecuencia y la difunde mediante radio de baja frecuencia y longitud de onda larga. De manera muy similar a como transmitimos sonido a través de ondas de radio, Tesla estaba transmitiendo electricidad. Si esta idea hubiera funcionado, nuestras vidas serían radicalmente diferentes hoy. En lugar de líneas eléctricas alimentando tu casa, el vecindario tendría una bobina de Tesla gigantesca emitiendo electricidad. Nunca necesitarías enchufar nada, ni siquiera tener cables en tu casa. La electricidad estaría en el aire. Suena genial, pero también un poco aterrador. No es sorpresa que esta idea no prosperara. Tesla hizo lo posible por vender las maravillas de su electricidad inalámbrica. Hoy se lo recuerda, sobre todo, por imágenes sosteniendo enormes bombillas aparentemente encendidas por magia, y por la famosa fotografía de Tesla, sentado con calma leyendo un libro en una habitación llena de rayos. Esta era de Nikola Tesla, como maestro del espectáculo es como más se lo recuerda hoy, y fue célebremente interpretado por David Bowie en la película de Christopher Nolan de 2006, The Prestige. Tesla pasó los primeros años de la década de 1890 recorriendo el mundo para dar conferencias sobre el potencial de la corriente alterna y la electricidad inalámbrica. Esto culminó con la Exposición Colombina en la Feria Mundial de Chicago de 1893, donde Tesla y la compañía Westinghouse construyeron un sistema de energía AC que generó suficiente electricidad para alimentar 3 veces toda la ciudad de Chicago. El recinto ferial estuvo tan brillantemente iluminado por la electricidad AC de Tesla y por la iluminación fluorescente que se convirtió en un espectáculo como nada que el mundo hubiera visto antes. Este logro aseguró la victoria de la energía AC en la guerra de las corrientes. Para octubre de ese año, a Westinghouse se le adjudicó el contrato para construir una estación hidroeléctrica que aprovecharía la fuerza de las cataratas del Niágara, utilizando los generadores de corriente alterna de Tesla. Como si eso no fuera suficiente, alrededor de ese mismo tiempo, Nikola Tesla estaba acelerando su trabajo temprano con señales de radio. Descubrió que si 2 de sus bobinas de Tesla se sintonizaban para resonar a la misma frecuencia, podían transmitir y recibir potentes señales de radio. Usando este método, Tesla pudo transmitir una señal de radio a más de 50 millas, desde la ciudad de Nueva York hasta West Point. Tesla también sería el primero en demostrar control por radio en un vehículo mecánico. En la exposición eléctrica de 1898, mostró un barco de acero de 4 pies, a baterías, que podía controlar de forma inalámbrica mediante ondas de radio. El barco radiocontrolado de Tesla era tan revolucionario que sus colegas científicos literalmente tuvieron que verlo para creer que algo así fuera posible. Tesla no es acreditado con la invención del proceso de rayos X, pero crearía la primera fotografía de rayos X de un cuerpo humano usando sus propios tubos de rayos X caseros.
Por supuesto, esta es la vida de Nikola Tesla de la que hablamos, así que sabemos que nunca habría triunfo sin dificultad. A comienzos de la década de 1890, incluso cuando la corriente alterna ganaba impulso y se acercaba a una toma total de la red eléctrica, la empresa Westinghouse estaba experimentando problemas financieros. George Westinghouse fue a ver a Nikola Tesla y básicamente le dijo: "No podemos permitirnos pagarte regalías y seguir desarrollando la tecnología al mismo tiempo". Tesla respondió de inmediato, rompiendo su contrato con Westinghouse y renunciando al 100% de sus regalías por el motor de inducción. Un empresario astuto probablemente habría trabajado un acuerdo más matizado, quizá regalías reducidas o pagos suspendidos hasta que Westinghouse pudiera recuperarse. Pero recuerda que a este hombre se le suponía ganar $2,50 por cada caballo de fuerza producido bajo su patente. Habría quedado asegurado de por vida. Pero Tesla lo dejó todo, cada centavo, porque pensaba que el éxito de Westinghouse y de la corriente alterna era más importante que su riqueza personal. Desafortunadamente, el karma no recompensó el altruismo de Tesla. En 1895, su laboratorio en Nueva York se incendió y se llevó consigo la mayor parte de su trabajo temprano. A pesar de esto, Tesla seguiría adelante y patentaría sus invenciones de ondas de radio en 1897. Al mismo tiempo, un joven Guglielmo Marconi trabajaba en resolver la telegrafía inalámbrica en Inglaterra. Marconi tenía su propio sistema de transmisión inalámbrica, pero solo podía funcionar a largas distancias cuando era amplificado por un oscilador de Tesla. Así fue como Marconi realizó su primera transmisión a través del Canal de la Mancha. Marconi era un noble italiano y contaba con amplio apoyo de la realeza británica y de estadounidenses adinerados, incluido Thomas Edison. La Marconi Wireless Telegraph Company tuvo un éxito masivo en la bolsa de Nueva York, pasando de $3 por acción a $22 en solo un año. En diciembre de 1901, Marconi realizó la primera transmisión de radio a través del Océano Atlántico. Nikola Tesla no se inquietó por el éxito de Marconi, sabiendo que el joven inventor estaba usando 17 de las patentes de Tesla para posibilitar sus transmisiones de largo alcance. Pero la calma confianza de Tesla se hizo añicos en 1904, cuando la Oficina de Patentes de Estados Unidos tomó de repente y sorprendentemente la decisión de otorgar a Guglielmo Marconi una patente por la invención de la radio. Nunca se ha explicado completamente por qué se ignoraron las reclamaciones existentes de Tesla sobre la tecnología. La respuesta simple probablemente sea que Marconi estaba rodeado de riqueza y realeza, mientras que Tesla eligió rechazar tales cosas. Marconi ganaría el premio Nobel en 1911 por la invención de la radio. Tesla estaba furioso. Finalmente demandó a la empresa de Marconi por infracción en 1915, pero no tenía dinero para sostener su caso. No fue hasta 1943, después de que tanto Tesla como Marconi habían muerto, que la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó la patente inicial de radio de Tesla, y solo lo hizo para que el ejército estadounidense pudiera escabullirse de pagar regalías a la empresa de Marconi por el uso de la tecnología de radio. El periodo medio de la carrera de Tesla estaría dominado por su desacertada persecución de las ondas estacionarias terrestres. Aquí es donde las cosas realmente empezaron a desmoronarse. Su teoría era que la Tierra misma tenía un enorme potencial para conducir electricidad y que usando una versión gigante de la bobina de Tesla llamada transmisor amplificador, aprovecharía ondas electromagnéticas dentro de la superficie de la Tierra para transmitir cantidades ilimitadas de corriente eléctrica a un receptor al otro lado del globo. La primera demostración a pequeña escala de esta tecnología fue en una instalación que construyó en Colorado Springs. Tesla construyó una bobina de 52 pies de diámetro y 9 pies de altura, conectada a una gigantesca varilla de 142 pies, con una esfera metálica en la parte superior. El objetivo era producir descargas eléctricas a la escala de los rayos naturales, y fue exitoso.
Tesla aprovechó millones de voltios de electricidad con su creación, generando tormentas contenidas de rayos y truenos que electrificaban el suelo. La gente cercana podía provocar chispas en sus zapatos simplemente al caminar. Tesla afirmaba que la bobina gigante fue capaz de transmitir electricidad a más de 26 millas de distancia para encender de forma inalámbrica un conjunto de bombillas incandescentes. Ahora bien, no hay evidencia conocida de que esto haya ocurrido, y aun si hubiera ocurrido, el experimento demostraría la ineficiencia de la transmisión por tierra. 4 millones de voltios en la fuente, solo para encender unas pocas bombillas en el pueblo siguiente. Difícilmente es un ejemplo de energía inalámbrica ilimitada. Aún así, Tesla consiguió $150,000 de financiación del señor JP Morgan en 1901. Usó ese dinero para construir su última gran invención, la Torre Wardenclyffe en Long Island. En su mente, esta colosal bobina de Tesla ultrapotente transmitiría electricidad, mensajes, sonido e incluso imágenes facsimilares a través del océano usando la Tierra como conductor. En concepto, Tesla había imaginado teléfonos inalámbricos, máquinas de fax y esencialmente una especie de Internet victoriano. En la realidad, Wardenclyffe no hizo gran cosa. Tesla gastó todo el dinero en la construcción y cuando volvió a Morgan para pedir financiación adicional, fue rechazado. JP Morgan veía más provecho en invertir su dinero en la radio de Marconi. Aún así, Tesla siguió escribiéndole carta tras carta a Morgan, prometiendo posibilidades cada vez más grandilocuentes. Energía inalámbrica gratuita e ilimitada, y comunicaciones en todo el mundo. Cuando JP murió finalmente en 1913, Tesla empezó a escribirles a sus hijos en un incansable y desesperado esfuerzo por conseguir más dinero. Tesla vendió sus pertenencias y contrajo préstamos con el fin de completar Wardenclyffe, pero otra vez se quedó con las manos vacías. Tesla lo pierde todo y se ve obligado a abandonar por completo su proyecto hacia 1906. No hay evidencia de que la torre gigante haya estado alguna vez plenamente operativa, o de que Tesla haya logrado algo en absoluto en sus investigaciones allí. La única señal conocida de actividad ocurrió una noche de 1903, cuando Nikola Tesla estalló en furia por otra carta de rechazo de JP Morgan. Tesla puso los generadores al máximo, y Wardenclyffe erupcionó con gigantescos rayos que iluminaron el horizonte de Nueva York. Una década después, la torre fue demolida y vendida como chatarra. Todo el dinero fue para los acreedores de Tesla. El periodo tardío de la carrera de Tesla estuvo marcado por un declive significativo en sus capacidades e influencia. Después de 1916, Tesla fue liquidado y en bancarrota. Continuaría haciendo algunas pequeñas innovaciones en dispositivos de medición, como velocímetros y frecuencímetros, que le reportarían ingresos suficientes para evitar la indigencia, aunque Tesla nunca se estableció en un hogar propio. Iba de un hotel a otro en la ciudad de Nueva York, a menudo marchándose sin pagar la cuenta completa. Tesla siguió siendo pobre durante la década de 1920, retirándose del mundo profesional y del ojo público. Pasó la mayor parte de su tiempo alimentando palomas en Bryant Park, tanto que la ciudad terminaría nombrando formalmente una sección como Nikola Tesla Corner, lo que constituye, en esencia, la ilustración más clara de la tragedia de Nikola Tesla. Hay lugares en toda la ciudad de Nueva York donde Tesla logró cosas asombrosas y revolucionarias. Tuvo múltiples laboratorios en el Bajo Manhattan y, sin embargo, su nombre se encuentra sobre la esquina de un parque donde lentamente enloqueció alimentando palomas. La relación de Tesla con las palomas tiene varios niveles de mitología. Algunos dicen que les hablaba, lo cual es bastante normal para un anciano solitario. Otros dicen que creía que las palomas le hablaban a él. Otros incluso alegan que Tesla estaba enamorado de una paloma hembra y creía que compartían una relación romántica. El hecho de que Nikola Tesla sufriera de enfermedad mental no es difícil de ver. No era un mago profético, ni tampoco un lunático. Tesla fue un hombre increíblemente inteligente pero ingenuo.
cuyo cerebro extraordinario resultó ser tanto una maldición como una bendición. Volviendo a aquellas historias de su infancia, las visiones alucinatorias, las fijaciones neuróticas, son indicadores bastante claros de lo que probablemente se convirtió en trastorno obsesivo-compulsivo y esquizofrenia a medida que envejecía. Por supuesto, estábamos en la década de 1920, por lo que esto nunca fue diagnosticado ni tratado adecuadamente. El canto del cisne de Nikola Tesla llegó en su cumpleaños 75, en 1931. El rostro de Tesla apareció en la portada de Time Magazine y recibió felicitaciones de cumpleaños de los científicos más destacados del mundo, incluido Albert Einstein. En los años finales de su vida, Nikola Tesla celebraba una rueda de prensa anual en su cumpleaños, donde salía de su habitación de hotel para informar a un grupo de reporteros sobre sus últimos inventos y descubrimientos. Ninguno de estos anuncios era legítimo, pero Tesla parecía encontrar alegría en compartir sus pensamientos, y la prensa seguía regresando cada año para escucharlo. Las afirmaciones de Tesla iban desde un motor impulsado por rayos cósmicos y comunicaciones interplanetarias hasta el descubrimiento de una fuente de energía completamente nueva y nunca antes conocida. Tesla prometió que refutaría la teoría de la relatividad de Einstein y afirmó que dividir el átomo no liberaría energía porque él ya había dividido el átomo usando 15 millones de voltios de electricidad y no había pasado nada. La más famosa de estas declaraciones, Tesla reveló que había inventado un arma de haz de partículas, o rayo de la muerte, un dispositivo tan horriblemente poderoso que terminaría con la guerra por completo, porque nadie podría defenderse de él. El ejército de los Estados Unidos se lo tomó lo suficientemente en serio como para confiscar todas las pertenencias y el patrimonio de Tesla después de su muerte, pero dado que claramente vimos el uso de la bomba atómica contra los japoneses en 1945 y no de un rayo láser, eso debería tomarse como prueba de que Einstein estaba, de hecho, en lo correcto, y Tesla no. Tesla también contaba que movía los dedos de los pies cientos de veces cada noche antes de dormir, y creía que esta acción tonificaría su cuerpo y aumentaría su esperanza de vida a 135 años. Puede que en eso estuviera en algo. No llegó a los 135, pero Nikola Tesla vivió una vida larga para su época, falleciendo finalmente en 1943, a la edad de 86 años. Estaba solo en la cama de su habitación de hotel. Nikola Tesla fue un hombre muy adelantado a su tiempo. Tenía una visión única que podía encontrar soluciones a problemas que se consideraban irresolubles, y le debemos gran parte de nuestra vida moderna a las innovaciones que Tesla proporcionó. Al mismo tiempo, sin embargo, el mundo del siglo XX que Tesla ayudó a crear terminaría devorándolo. Tesla fue demasiado ingenuo para el capitalismo, no lo suficientemente despiadado para la competencia. Su mente fue un campo de batalla que ni siquiera Tesla pudo realmente dominar. Y así, la historia de Nikola Tesla nos recuerda algo poderoso, que incluso los genios más brillantes pueden ser olvidados si no luchan también por su lugar en el mundo. Tesla soñó con un futuro de energía libre, limpia e ilimitada, un futuro que aún nos inspira hoy. Su vida nos enseña que la grandeza no siempre se mide por la riqueza, sino por el legado que dejamos encendido en los corazones de quienes vienen después. Tesla encendió el planeta, aunque él mismo viviera en la oscuridad. Ahora te pregunto, ¿qué huella quieres dejar tú en esta vida? ¿Cómo vas a usar tus talentos, tus dones, para iluminar a otros? Si esta historia tocó tu corazón, déjame tu comentario aquí abajo contándome qué enseñanza te llevas de la vida de Tesla. Suscríbete para seguir descubriendo historias que inspiran y transforman. Dale me gusta y comparte este video con alguien que necesite recordar que los sueños imposibles pueden cambiar el mundo. Porque al final, como Tesla mismo lo demostró, la luz siempre vence a la oscuridad.